Hola, soy Ángeles Salazar Ferreira. A continuación les voy a mostrar cómo ha sido mi proceso para realizar una ficha con la temática de El viaje de mis sueños. En este caso cogí una de las ideas que tuve, que las pueden encontrar en Behance, cual fue la idea número 2, que se trata sobre eh, ir a un viaje a Japón, Tokio, específicamente en Akihabara, que es un lugar donde venden un montón de cosas de anime, de videojuegos. Está muy asociado con la tecnología. Además que también le añadí algunos toques surrealistas, ya que se asocian al concepto que yo quiero transmitir, como que te guían unos peces dorados, o que también simbolizan como tal vez algunas personas lo consideran como suerte, como que me está guiando en una aventura, entre otras cosas. O que está iluminando así como un camino, por lo mismo que a continuación lo voy a ir explicando un poco. Comenzando, primero quise preparar todas las imágenes o la mayoría para lograr tener un proceso más continuo y no estancarme en un solo lugar o perder la idea que tenía en la mente. Comienzo seleccionando con la herramienta lazo el camino como de la carretera, como pueden observar, y luego creo una máscara de recorte. Luego hago doble clic en la máscara de recorte, ingreso a dentro de ella y utilizo la herramienta de perfeccionar bordes. Ahí le di algunos detalles, pero no tan preciso porque porque luego le voy a pasar un pincel con baja dureza. Pero tampoco le quise dar tanto detalle porque al final en la composición le iba a mezclar con el fondo, con la otra carretera que tiene el fondo que iba a utilizar. Luego seguí con la puerta Tori, que es un elemento que mayormente reconocen en Japón por sus templos y que aparece en un montón de series, animes. Bueno, al menos yo lo he visto en un montón de piezas gráficas relacionadas a la cultura de Japón. Primero, primero como que corregí algunas partes que por sillas o por diferentes obstáculos no permitían ver la puerta Tori completa. Entonces con el tapón de clonar y con el pincel corrector puntual fui corrigiendo esos detalles. Luego ya seleccioné con selección de objeto, con la herramienta de selección de objeto, la puerta Tori, y le creé una máscara de recorte. Luego de ello, hice doble clic en la máscara de recorte y utilicé la herramienta de perfeccionar bordes. Tampoco le di tanto detalle por lo mismo que le comentaba, que al final le doy los detalles al momento de juntar todas las imágenes. Y luego salí de la máscara de recorte y utilicé un pincel de baja dureza para agregar algunos detalles, para ir modificando algunos detalles que sí podía hacerlo en ese momento. Finalmente, comencé a seleccionar los peces dorados, pero para ello vi más conveniente seleccionar el fondo con selección rápida, que era un fondo negro, y luego invertí la selección con control mayúscula más I, que es su comando rápido, y creé la máscara de recorte. No hay tanto detalle porque quería seleccionar esas sombras que tenía el pez dorado. Entonces fui trabajando así todos, no logré grabar esa parte, se cortó, pero así fueron trabajados todos los peces dorados porque todos tenían un fondo negro. Ahora comencé a ordenar las imágenes por el orden, cuál iba a ir adelante, cuál iba a ir atrás, en qué posición iban a estar, entre otras. Me guié de una composición vertical
para una composición vertical. Y de acuerdo a ello fui ordenando los elementos. También como le comentaba que los peces iban a ser como una especie de guía por Akihabara, algo así. Entonces lo fui ordenando como por la puerta Tori. Y así fue ordenando las diversas imágenes. Al final mi foto todavía no la había agregado porque todavía no la había pasado a la computadora. Pero ya luego la pueden observar, la voy editando. Luego de ello, para no confundirme con todas las capas que iba a crear, con las capas de ajuste, capas de capas grises, las sombras, entre otras, para no confundirme entre ellas y las imágenes originales o algunas cosas que quería resaltar, le fui cambiando el nombre y también agregándole un color que representara esta imagen, para así no confundirme al momento de trabajar. Finalmente comencé a que el fondo con la carretera y el cielo se mezclaran entre ellos y lograran hacer una composición más unida. Para ello comencé con la carretera y le agregué una capa de ajustes, de curvas, y fui jugando con los valores para que llegara a ese tono que yo quería que tuviera. Luego comencé con el cielo, le agregué una capa de degradado, una capa de ajuste de curvas y una capa de brillo y contraste. Luego, a lo largo del video voy a ir modificando algunas cosas de ello, por lo mismo que darle otro enfoque, quería darle otro efecto debido a las diferentes luces que habían, le tenía que ir modificando algunos aspectos pequeños. Luego comencé con la ciudad, que para ello le agregué una nueva capa, la pinté de un color similar al que tenía la pista, la carretera que había insertado, y le puse un modo de fusión de luz fuerte. Además le creé a esa misma capa una máscara de recorte y solo dejé que afectara la pista original de Akihabara para que se lograra una mejor unión entre ambas. Para ello también utilicé un pincel como de desgastado para que como que se estuvieran mezclando esos caminos. Y luego le agregué una capa de ajustes de curvas, le agregué nuevamente una nueva capa con un color similar al de la carretera, pero en este caso que afectara toda la imagen en general de Kihabara, y le cambié el modo de fusión en restar. Para ello, para que los colores de Akihabara de los edificios se saturaran más y lograran como ese efecto de que es más tecnológico y si es de noche, porque Akihabara de noche está más iluminado. Luego le agregué una capa de ajuste de tono saturación y finalmente le agregué una capa nueva y la pinté en negro para darle las sombras junto con la anterior capa que les mencioné, y le agregué una máscara de recorte a la máscara pintada a la capa pintada en negro para dar específicamente sombras a algunas partes que no tuvieran tanta iluminación debido a los artefactos, para que se viera más realista esta composición.
Una vez que ya tenía listo el fondo con la carretera y el cielo ya como mezclados, ya pareciendo una misma imagen y teniendo unidad, comencé a editar la puerta Tori. Para ello agregué una capa de ajustes de tono saturación para que este color rojo de la puerta fuera más saturado, como dando la impresión de que está más iluminado, que está brillando. Y luego de ello creé otra capa de ajustes de curvas para que las partes negras, como la parte de arriba como la parte de abajo, se fueran más oscuras, por lo mismo que no iban a tener tanta presencia de iluminación blanca, sino de iluminación amarilla. Luego creé una capa gris con el comando de Alt y haciendo clic en nueva capa. Y con el modo de fusión superponer y obviamente dándole clic a esa casilla de que es 50% negro, 50% gris. Entonces, luego de ello ya fui especificando algunos detalles de específicamente qué zonas quería agregar sombras. Luego de ello creé otra capa de ajustes con curvas para que las sombras que ya había creado específicamente y con detalles fueran tal vez más resaltadas o más tenues dependiendo de la luz que iba a haber en cada parte. Luego, como les comentaba, quería que los peces tuvieran como ese aspecto de que estuvieran brillando, que guiaran el camino. Entonces, para ello le creé, comenzando el mismo proceso para todos los peces, le creé una nueva capa de curvas, luego de curvas para que, bueno, eso me di cuenta más adelante todavía, pero fue para que las partes más sombreadas de su cola, entre otras, que tenían por lo mismo del fondo negro que habían sido la imagen original, pudieran ser más aclaradas y dieran como ese aspecto de que sí están brillando y no fuera como contradictorio, porque si estuvieran brillando, ¿por qué tendrían tanta sombra en esa parte? No tiene mucho sentido, por lo mismo, por lo que le agregué esa capa de ajuste. Luego le creé otra capa de ajuste de tono y saturación para que los colores que tienen estos peces brillaran aún más. Luego una capa de ajuste de equilibrio de color para que algunas partes como que tenían que verde se equilibraran más ahí. Fui jugando con los valores para que se ajustaran a como yo quería ese efecto de que estuviera brillando. Luego debajo de los peces, debajo de la capa del original o la capa de selección de los peces, creé una capa de degradado y solo di como el aspecto de que estuvieran iluminando, de que se estuviera, de que hubiera una luz. Acaba de resaltar que la capa de degradado fue con el modo de fusión color más claro. Luego de ello, para intensificar aún más esa capa de degradado, le creé una capa de ajuste de intensidad y fui jugando con los valores para que se notara aún más esa luz naranja, amarilla, una mezcla entre ambos. Y el mismo proceso repetí con todos los peces.
En esta parte al final fue cambiada porque no lo consideré necesario, como que le quitaba esa atracción a los peces, lo dejaba como en segundo plano y no que lo que yo quería. Entonces al final fue desechada la parte de las nubes, pero para llegar al efecto en el que todavía estaba, probé diferentes cosas, capa de degradado, capa de crear una nueva capa y pintarla de un color, tono de saturación, capa de ajustes, entre otras. Al final quedé con la capa de degradado y le tuve un modo de fusión normal, ¿sí? Y con la ayuda de la máscara le fui dando algunos detalles por ahí, por las nubes, y también con ayuda de la máscara de recorte de la propia nube le fui dando como alguna opacidad, pero al final no me gustó el resultado que tenía porque le quitaba el protagonismo a los peces y el protagonismo que iba a tener también yo al estar posando luego al ser insertada en medio de la portatory, por lo que decidí quitar las nubes más adelante, pero todavía pertenecieron en el Photoshop por si cambiaba de opinión o veía que sería más conveniente tener las nubes. En esta parte solo me dediqué a darle iluminación, la iluminación que sería el rebote de los peces, porque supuestamente los peces como están iluminados, están iluminando un lugar, la parte a su alrededor, entonces esa luz también tiene que rebotar en algún lugar que podría ser el suelo, por lo que di unas luces en el suelo y también aproveché para darle sombra a la puerta Tori. Ahora comencé a agregar el texto, que para ello fui probando diferentes combinaciones. Y yo primero tenía pensado que iba a ser solo un texto Akihabara, el viaje de mis sueños, pero no tenía muy claro el color para que lograra que también el Akihabara resaltara, y el viaje de mis sueños quería que fuera más como un complemento. Por lo que fui probando diferentes colores hasta que me topé con el rojo, que también iba de acuerdo a la tecnología del color que yo había escogido, la paleta de colores que yo había escogido, y lograba que también ese nombre resaltara y no se fuera eclipsado solo por la fotografía o la composición. Entonces, al final me quedé con una tipografía de la Bauhaus y con el color rojo.
Le fui agregando un poco más de espaciado porque era muy junto y quería que estuviera más, con más espacio. Y le agregué y dupliqué esa capa de texto también para darle una capa abajo, pasarla abajo con color blanco y darle como unos bordes para que no solo, para que se pueda apreciar más y se pueda diferenciar del fondo. También agregué otra capa de texto donde decía el viaje de mis sueños, que sería el complemento a Quejabara, y ya se logra entender el contexto del afiche. Luego pasé mi foto a la computadora y repetí el mismo proceso, solo que utilicé la herramienta de selección de sujeto. Y creo que no lo mostré porque no se había cortado el video, pero fue el mismo proceso que utilicé con las demás imágenes, solo que con selección de sujeto. Luego la pasé al documento en el que estaba la composición del afiche y comencé a editarlo. Para ello también hice uso de una sombra para que se viera aún más realista. Y para ello tuve que duplicar la capa, luego control J, con el comando control J, la pinté de negro, específicamente solo la parte de persona. Luego con control derecho le hice en crear nueva extrusión 3D a partir de la capa seleccionada. Finalmente me llevó a unas ventanas que decían de que vamos a cambiar el entorno a 3D, entre otros, que creo que no se pudo grabar porque estaba muy entrecortado por la cantidad de memoria que demandaba. Pero le bajé la extrusión a cero porque no quería que tuviera el 3D así, solo quería modificar la luz. Luego ya fui moviendo la luz con el giro de 360 hacia atrás, porque los peces venía uno de adelante. Entonces la luz tendría que ser hacia atrás. Luego ya fui a la ventana de capas y le puse rasterizar capa 3D y volví al entorno de aspectos esenciales. Luego de ello ya cerré un momento Photoshop y volví a abrirlo para que no se sobrecargara, no se lajeara o se vaya a cerrar de repente. Entonces guardé obviamente todo, la control S, guardé todos los cambios que había hecho en las sombras y comencé a agregar una capa nueva de color naranja, y a esa misma capa le añadí una máscara de recorte y quería cambiar el color de, justo la que llevo, el color de la la chompa que tenía puesta, que era verde, y no iba de acuerdo a la composición, que era más como tonos rojizos o rosados o naranjas o amarillos, azules, así, pero ya tenía un azul, mucho azul tampoco, no estaba como combinado. Entonces la cambié a un tono más como que rosado, más rojo, rosado. Solo específicamente la chompa. Luego le creé una capa de ajuste de tono y saturación para editar aún más esos colores, para que se refuercen esos colores. Luego le agregué una capa de ajuste de curvas para dar algunas sombras en algunos aspectos que tenía que tener, porque la imagen estaba muy iluminada y no era cosa que quería. No era que toda la persona iba a estar iluminada, sino algunas partes esenciales. Luego le creé una capa gris para específicamente algunas, con la herramienta de subexposición y sobreexposición y sobreponer, le di algunos detalles. Luego le creé una nueva capa y la pinté de negro, y a esa capa le añadí una máscara de recorte para reforzar algunas sombras porque no quedaban totalmente como quería que quedaran. Entonces le agregué eso. Finalmente ya fui dando algunos detalles a la composición en general, como los colores. Le fui agregando una capa de brillo y contraste, una capa nueva la pinté de amarillo casi para naranja, le fui dando algunos detalles entre otros, y también le agregué una capa de ajuste de intensidad.
Y eso fue como, fui de un lado para otro en ese aspecto, por lo que tal vez se vea un poco rápido por lo que les he dado, pero eso fue lo que se hizo en ese tiempo. Finalmente ya salí de un momento, dejé de lado Photoshop y me fui a Illustrator para, para crear el logo, lo que vendría a ser el logo de mi institución, con los vectores para que no se pierda la calidad del logo. Entonces fui recreándolo con vectores, con la herramienta pluma, punto por punto, las letras, los cuadrados, entre otros. Y tenía un problema porque no me leía al momento de pasar en Photoshop, no leía el objeto inteligente, al colocar, insertar objeto inteligente, no leía, entonces no sabía qué estaba pasando, pero creo que no se había seleccionado la imagen porque le hice clic y ya, normal. Entonces seguí como insertando el logo con algunas modificaciones que le fui dando por tema estético. Eh, y lo puse en una esquina derecha inferior de la composición. Al final me agradó mucho cómo quedó, parece un póster, sinceramente parece un póster y me agrada cómo quedó la composición con la tipografía, todo cómo se ve todo unido, todo se ve como si fuera solo fuera una misma composición y no fuera un montón de imágenes mezcladas. Me gusta cómo ha quedado, me gustan los colores que he utilizado y transmite justo lo que yo quería expresar y cómo es mi viaje de mis sueños. Gracias.